Muy bienvenidos, Shalom Ubrajá, a todos los que se conectan para el estudio del Daf Yomi en el día de hoy Erev Rosh Chodesh, Nisan, Yom, conocido también como Yom Kippur Katán. Todas las vísperas de Rosh Chodesh hay una costumbre muy antigua, un Minhag Kadmonim, de ayunar en la víspera de Rosh Chodesh, por ser el Rosh Chodesh un Zman Kapará, un tiempo de expiación. Por eso hay quien tomó la costumbre de cada víspera de Rosh Chodesh ayunar o hacer por lo menos medio ayuno. Dada la situación actual en el mundo, la Rabbanut Rashid de Israel estableció o pidió a todos los Yehudim del mundo que cumpliesen y guardasen este minhag, esta costumbre, en este Rosh Chodesh Nisan. Y por eso estamos en ayuno, en un día de tefilá, un día de petición a Kadosh Baruj Hu para que pronto escuchemos Besorot Tovot y que podamos festejar la fiesta de Pesach todos juntos, en familia, con nuestra tefilá, y que pronto, Bezrat Hashem, como dijimos antes estaba poniendo una imagen de las cámaras en vivo del Kotel, que podamos acercarnos al Bet HaMikdash reconstruido y volver a acercarnos al servicio de Hashem en Jerusalén. Vamos a compartir el estudio de hoy. Muy bien. Ahí donde está marcado ¿sí? Marcado y es donde vamos a comenzar. Hoy estudiamos, como lo hemos hecho los otros días, para la refuah shlema de todos los jolim de Am Israel, de todos los enfermos del pueblo de Israel, de todos los enfermos que hay en el mundo, no solamente de Am Israel. Entre ellos pedimos por la refuah shlema, por la curación completa de Yoav ben Miriam, de Benjamin Jacob Benjamin Jacob ben Yitzhak, de Dan ben Beruria, de Perla bat Esther, de Sara bat Vivian, de Jean-Michel ben Rachel, entre todos los enfermos de Am Israel. Amén. Estábamos viendo la Mishnah que nos había dicho cosas actividades que teníamos que evitar en la víspera de Shabbat, cercano a la puesta del sol, de tener o de hacer actividades con un gentil. ¿De miedo a qué? A que las personas vengan a ver y vengan a pensar que le estamos pidiendo al gentil que haga un trabajo para nosotros. Ya habíamos hablado de las acciones, que si los utensilios tenían que descansar por las personas o no. Habíamos visto la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, la opinión de Rabbi Akiva, etc. Y entonces estamos aquí donde dice, sigue hablando otra veraitá, con relación a una labor realizada en Shabbat utilizando el objeto de un judío. Dice, Tanur Rabbanan, enseñaron nuestros sabios en una veraitá. Notnim mezonot lifnei hakelev bachatzer. En Shabbat está permitido poner alimentos ante un perro en el patio de la casa. Netalo veyatza en nizkakin lo. Pero si el perro toma y sale con ellos al dominio público, no hay que impedírselo. Pues, como lo hace por su propio beneficio, nadie va a pensar que el judío lo mandó para transportar el alimento por el dominio público. Es decir, si un judío envía un animal con objetos al dominio público en Shabbat, transgrede la prohibición de Mehamer, la cual consiste en utilizar un animal para realizar cualquiera de las labores prohibidas en Shabbat. Dicha prohibición se infiere del versículo que dice, no harás ninguna labor, tú y tu hijo e hija, tu siervo y tu sierva, tu toro y tu asno y todos tus animales. Y tiene vigencia aun cuando el animal no sea propiedad de la persona. Explican los Tosafot que en el caso de la veritad se permite al judío dejar comida en el patio para un perro en Shabbat. E incluso, según Bet Shammai, porque se da por hecho que el animal comerá en el patio y no se llevará la comida fuera a la vía pública. Sin embargo, lo que nos está diciendo es que si llega a hacerlo, no habría que impedirse. Kayotzebo, de la misma manera, notnim mezonot lifne anochri bachatzer. Se puede poner alimentos ante un gentil en el patio de la casa. Netalo yatza en isyakinlo. Y si el gentil los toma y sale con ellos, no hay que impedírselo, pues como lo hace por su propio beneficio, nadie va a pensar que el judío lo envió a transportar los alimentos al dominio público. Y la Gemara pregunta, Hatú lamali hainuach. Dice, y este caso adicional del gentil, ¿para qué es necesario que la ley, para qué es necesario? ¿Qué ley se deduce de él? Es idéntico al anterior.
La Gemara responde, Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber pensado? Ha rame aleja, veja lo rame aleja. La alimentación de aquel, es decir, del perro, le corresponde al judío. Y por eso está permitido dejarle comida en el patio Shabbat. Es decir, yo tengo que alimentar a mi animal, estoy obligado a ello. Pero la alimentación de este, del gentil, no le corresponde al judío, por lo que no le estaría permitido al judío dejarle comida en el patio en Shabbat. Kamash Malan, por eso viene la Bereita y nos enseña que no es así, que el judío también tiene permitido dejarle comida al gentil en el patio de su casa en Shabbat, aunque no le corresponda alimentarlo. Tanur Rabanán enseña a nuestros sabios en una Bereita. Lo yaskir Adam que el ablenochri be'erev Shabbat, que la persona no le alquile sus objetos a un gentil en la víspera de Shabbat, porque al tratarse un día previo a Shabbat, da la impresión de que se los alquila con el fin de usarlos en Shabbat para una labor prohibida. Bidbi'i o Hamishim mutar, pero un miércoles o un jueves sí está permitido que se los alquile, ya que en esos días no da la impresión de que el gentil alquila los objetos para usarlos en Shabbat. Que Yotzebo, de la misma manera, en Meshalhin Igrot Beyad Nohri Be'erev Shabbat. De la misma manera no se envían cartas por medio de un gentil en la víspera de Shabbat, pues daría la impresión de que el judío se las da para que las transporte en Shabbat. Barrebi'i u Bajamishim mutar, pero el miércoles o el jueves está permitido, ya que no da la impresión de que el judío se las da para que lo haga durante Shabbat. Amru alab al Rabbi Yossi a Cohen, veambrele al Rabbi Yossi Hasid. Contaron acerca de Rabbi Yossi a Cohen, y hay quien dice que fue acerca de Rabbi Yossi Hasid. Shelon Nimsa Ketav Yado Beyad Nohrim Olam, que nunca fue encontrado algo escrito por él en manos de un gentil, pues temía que éste lo transportara y entregara en Shabbat, y diera la impresión de que él lo envió en Shabbat. Bien, seguimos entonces. La Gemara ahora va a citar una vereitá con ciertas leyes referentes al envío de cartas por medio de gentiles antes de Shabbat. Tanura van a enseñar a nuestros sabios en una vereitá. En Meshalhin Igeret Beyad Nohri Erev Shabbat. No se debe enviar una carta por medio de un gentil en la víspera de Shabbat. El enken Kotzetz Lodamim, a menos que el judío haya fijado previamente la suma de dinero que le pagará por su servicio. En cuyo caso, si el gentil transporta la carta en Shabbat, lo hará por su propio beneficio y no por el judío. Bechamay Omrim, los sabios de Bechamay dicen que de Sheyagi le vetó. Solamente se permite si el gentil alcanza el tiempo para llegar hasta su casa, a la casa del destinatario antes de Shabbat. Betilel Omrim, los sabios de Betilel por su parte opinan que de Sheyagi le bet a Samuch lejoma. Solamente tiene permitido si tiene tiempo de llegar a la casa más cercana a la muralla, de ahí donde vive el destinatario antes de que entre Shabbat. De Alokatzatz, ¿cómo puede ser que los sabios de Betilel que permitan el envío de una carta únicamente cuando al gentil le alcanza el tiempo de llegar a la casa más cercana a la muralla? Si estamos hablando de un caso en el que el judío le fijó al gentil el pago que le dará por el envío, y la Bereitá dijo en la primera parte que bajo esa circunstancia no hay ningún tipo de limitación con respecto al envío de una carta por medio de un gentil. Responde la Gemara, Amar Rasheshet, dijo Rasheshet, Ají que amar. Esto es lo que quiso decir la Bereitá cuando citó las opiniones de Bechamay y de Betilel. Y Veimlokitzetz, y si el judío no le fijó el precio, entonces Bechamay sostiene que únicamente si le da tiempo llegar a la casa, y Betilel dice si llega a la casa más cercana a la muralla. Pues como el judío no le fijó la suma que le pagará, el gentil no transporta la carta en Shabbat por su propio beneficio, sino por el del judío. Y por eso, en caso de que el gentil no pueda llegar a la ciudad del destino antes de Shabbat, está prohibido enviarlo el viernes, pues da la impresión de que el judío le envió para entregar la carta en Shabbat. Ve Amart, Resha, Emeshalhin. Pero ¿cómo dices que si el gentil le alcanza el tiempo de llegar a la casa más cercana a la muralla, está permitido enviar la carta con él, aunque no se le fijó el pago por su servicio? Si fue dicho en la primera cláusula de la Bereitá, no se debe enviar una carta por medio de un gentil en la víspera de Shabbat, a menos que el judío haya fijado previamente la suma de dinero que le pagará al gentil por su servicio. Lo cual da a entender que si el judío no fija previamente una suma de dinero por el envío, tiene prohibido terminantemente enviar en la víspera de Shabbat. La Gemara responde y con ello concluye. Lo kasha. Dice, no hay ninguna dificultad aquí. Ha, divkia be doar be mata. Dice, ya que en esta cláusula de la Bereitá, la final, está hablando de que hay una casa de postas fija en la ciudad.
es decir, hay un Bet Doar, hay un correos, la cual está a cargo de repartir las cartas. Y en ese caso está permitido que el judío envíe una carta por medio del gentil a esta ciudad, aunque no le fije previamente el pago por sus servicios. Pues como el gentil no necesita entregársela personalmente al destinatario, no da la impresión de que el judío lo envió para entregar la carta en Shabbat. Este permiso tiene vigencia siempre y cuando al gentil le alcance el tiempo de llegar antes de Shabbat a la casa más cercana a la muralla, según los sabios de Betilel. Y según los sabios de Bet Shammai, a la casa de postas, que es el destino final del gentil. Veja, de lo que vía Bedoar, be mata. Y esta otra, la cláusula primera de la Mishnah, que dice que no se debe enviar, a no ser que se haya fijado el precio, es ahí donde no hay un Bedoar, una casa de postas en la ciudad. Caso en el que tanto los sabios de Bet Shammai como los de Betilel coinciden en que si el judío no fijó previamente el pago, entonces tiene prohibido enviar la carta a esta ciudad en la víspera de Shabbat por medio de un gentil. La Gemara cita una vereitá con una ley similar y dice: Tanura Banana, enseñó a nuestros sabios en una vereitá. En mafligin bisfina pajot mishelosha yamim kodem Shabbat. Muy bien, ¿estáis pensando en hacer un crucero? Bueno, hay que saber cómo se hace para salir en un barco en Shabbat. Dice: no se debe partir en un barco con menos de 3 días de anticipación a Shabbat. Los Rishonim, vamos a explicar eso un poco, dice los Rishonim, asignan distintas razones a esta prohibición. El Rif, Rabbe Ishaq Al-Fasi, explica que como los primeros 3 días del viaje la persona se ve afectada por el movimiento del barco, no podrá cumplir con el precepto de deleitarte en Shabbat. Según los Tosafot, se debe a que existe una prohibición rabínica de navegar en Shabbat. Y según Baal HaMaor, se debe a que antes de Shabbat, la persona no debe colocarse en una situación que pueda poner en riesgo su vida y por consiguiente tenga que profanar el Shabbat. Entonces dice, Bema de Marima Murim, ¿de qué caso estamos hablando? Lidbar Rashut, es decir, de un viaje que se hace por un asunto que no es de misbah, es decir, por su propio interés personal. Abalidbar misbah, Shapir Dame, pero si es para cumplir con una misbah, está permitido que parte incluso en la víspera de Shabbat. Uposekimo, Almenat Lishbot, Veeno Shobet. Y debe acordar con el capitán, que es un gentil, que solo embarcará con la condición de que interrumpa la navegación durante Shabbat. Y aunque al final el capitán no la interrumpa, la navegación, el judío no transgrede ninguna prohibición. Pues como desde un principio demostró que no tenía interés de navegar en Shabbat, entonces, si continuó navegando el capitán, lo hizo por su propio beneficio y no por el del judío. Esta es la opinión de Rabbi. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel en cambio opina, en Otzarich. No es necesario que el judío le ponga ninguna condición al capitán para que le sea permitido partir en la víspera de Shabbat, si va a realizar una mitzvah. La vereta continúa. Un mitzor letzidan, afilu berev Shabbat mutar. Y si el viaje es de la ciudad de Tzor a la de Tzidán, incluso en la víspera de Shabbat, está permitido partir en un barco, incluso por asuntos que no son de misma, que son asuntos personales. Pues como es un viaje tan corto, con toda seguridad la persona llegará antes de Shabbat. Dice Rashi, dice Mitzor le Tzidán, si el viaje es de la ciudad de Tzor a la de Tzidán, en ela mealach yom, no es más que un día de viaje. Y en otra versión de Rashi dice que ni siquiera es un día de viaje. Ube'erev Shabbat, hayasham yom ashuk kedamrina, bepesachim bemakom shenahagu. Y en la víspera de Shabbat, había ahí en esta ciudad, en Sidán, un mercado, como dice el tratado de Pesajim, en el tratado Makom Shenahagu. De modo que la gente acostumbraba a viajar los viernes a ese lugar. Muy bien, Tanur Rabanán, preguntaron los sabios, enseñaron nuestros sabios en una veleita. En Sarich al Ayarot Shel Nochrim Pachot Mishelosha Yamim Kodem de Shabbat. Es decir, no se debe comenzar a sitiar ciudades de gentiles enemigos con menos de 3 días de anticipación antes del Shabbat. La razón de esta prohibición es el objeto de la discusión entre Rif y el Baal HaMaor acerca de la veleitá anterior. Es decir, ¿por qué motivo no va a poder disfrutar del Shabbat, etcétera? Pero si ya empezó a sitiar la ciudad, entonces no se interrumpe la puesta del sitio. Y así también decía Shammai, Ad Rita afilu be Shabbat.
con relación al asedio de una ciudad de gentiles enemigos, dice el versículo, hasta que sea subyugada, lo cual entender que una vez que se empieza a sitiar una ciudad enemiga, se debe continuar incluso en Shabbat hasta subyugarla. ¿Sí? Es decir, sabemos que hay una mitzvah que cuando se vino a conquistar la tierra de Israel, que había que conquistar todas las ciudades de la tierra de Israel, y a esa miljemet que se llama una miljemet Jobá, bien, para eliminar a la idolatría de la tierra de Israel y a los pueblos idólatras, entonces a eso se está refiriendo cuando se ponía sitio a esa ciudad. También sabemos, por ejemplo, que la ciudad de Jericó fue conquistada en 7 días, y las murallas de Jericó cayeron un día de Shabbat. Cuando se hizo sonar el shofar y todo el pueblo gritó, era un día de Shabbat, y entonces es otro ejemplo de una ciudad que fue sitiada y tomada en Shabbat. La Gemara vuelve a la Mishnah y dice, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Noagin Ayu, dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, en la casa de mi padre acostumbraban a entregarle la ropa blanca al lavandero gentil por menos de 3 días antes de Shabbat, para asegurarse que el gentil no las lavase en Shabbat, porque la ropa blanca necesitaba mucho trabajo para limpiarla. Tania se enseñó en una vereitá, Amar Rabbi Tzadok, dijo Rabbi Tzadok, Kajaya minhagosh el bet Rabban Gamliel. Así era la costumbre en la casa de Rabban Gamliel, el padre de Rabbi Shimon ben Gamliel. Hay un otnim que le lavan le joves shlosha yamim kodem le Shabbat. Se le daba la ropa al lavandero, al que lavaba la ropa, 3 días antes de Shabbat, a fin de que tuviera suficiente tiempo para terminar de lavarla en Shabbat. Utzbuim afilo berev Shabbat. Y la ropa de color se entregaba incluso en la víspera de Shabbat. Y continúa la veraita y dice, Umidibrehem lamatnu, shealevanim kashim lejabesan yotermiat tzebuin. Y de su forma de actuar aprendemos que la ropa blanca es más difícil de lavar que la de color. Y el lavandero puede lógicamente cobrar más por su labor. Entonces la Gemara relata y dice, Abaye Abe Yahib le a humana disvia le katzra. Una vez, Abaye le llevó una pieza de color a un lavandero. Amarle le preguntó a Abaye al lavandero, Kama Bait y la ve, ¿cuánto quieres que te pague por lavar esta ropa? Amarle le respondió el lavandero, Kidjivada, lo mismo que se paga por la ropa blanca. Amarle, Kebar, Kedamuj, Rabbanán. Le dijo a Abaye, ya se adelantaron a ti los sabios de Israel, quienes enseñaron que la ropa blanca es más difícil de lavar que la de color, así que debes cobrarme menos. La Gemara cita un consejo de Abaye sobre el cuidado de la ropa. Hasta este punto llega la Gemara. Muy bien. Amar Abaye, dijo Abaye, Hamán de Yahevmana le Katzra, quien le lleva una prenda al lavandero, Bemishja netiv le ubemishja nishkol mine. Que la mida cuando se la entregue y que la mida otra vez cuando la reciba de él ya limpia. De itafe afsede de matje. Pues de esta forma, si la ropa mide más que cuando se la entregó, sabrá que el lavandero le causó una pérdida, ya que se la estiró y con eso la dañó. Vei batzir afsede de javse. Y si por el contrario mide menos, también se dará cuenta que el lavandero le causó una pérdida, pues se la encogió por lavarla con agua hirviendo. La Gemara cita al final de nuestra Mishnah y dice, Veshavim elu veelu shetoanim. Es decir, concuerdan estos con aquellos de los sabios de Bet Shammai, con los sabios de Bet Hillel, en que en la víspera de Shabbat está permitido colocar las vigas de la almazara, es decir, el lugar donde se hacía el aceite, o sobre el lagar, o las planchas circulares del lagar, donde se procesa el mosto, sobre las uvas trituradas. Es decir, se podía poner sobre las aceitunas y sobre las uvas, porque el peso, el miedo cuál era, que el peso iba a coger y iba a aplastar y iba a hacer aceite. Pero no es algo que se estaba haciendo voluntariamente, sino que era el propio efecto de la gravedad sobre estas vigas y estas planchas. Dice en la primera parte de la Mishnah, se citan varios casos en los que Bet Shammai está prohibido iniciar una labor en la víspera de Shabbat, para que continúe haciéndose durante Shabbat. Y a raíz de ello, la Gemara pregunta, ¿en qué se diferencian todas las labores referidas en los casos del principio de la Mishnah, respecto a los cuales los sabios de Bet Shammai decretaron la prohibición de que no se inicie en víspera de Shabbat una labor que va a continuar realizándose durante Shabbat? Betabad,
veigule hagat del abgazru. ¿Y qué diferencia tiene respecto a ellos las vigas de la almazara y las planchas del lagar, que ahí no decretaron dicha prohibición? La Gemara responde y dice, Hanach de Yabetleu beshabat, Mihayev hatat, gazru beu bechamay, erev shabat im hashecha. Sobre aquellas labores que si la persona hiciera por equivocación en Shabbat y tendría la obligación de ofrecer un korban hatat, una ofrenda delictiva, dado que son prohibidas por ley de la Torá, ahí decretaron los sabios de Bet Shammai que no se deben iniciar en la víspera de Shabbat antes del anochecer. Korot betabat veigule hagat de Iabetleu beshabat lo mehayev hatat lavgazru. Pero sobre el prensado de las aceitunas con las vigas de la almazara y de las uvas con las planchas circulares del lagar, labores que si la persona las hiciera en Shabbat no tendría la obligación de ofrecer un korban hatat, pues no transgrediría una prohibición de la Torá. Los sabios de Bet Shammai no decretaron la prohibición de iniciarla en la víspera de Shabbat. Y la razón de que el prensadero de estas frutas, el presado, perdón, de estas frutas, no sea considerado una labor prohibida por la Torá, es que fueron trituradas previamente y en consecuencia liberan solas el líquido. Los sabios de Bet Shammai, tomando en cuenta que quien realiza dicha labor en Shabbat no tiene la obligación de ofrecer un korban hatat, una ofrenda delictiva, entonces permiten colocar las prensas sobre las uvas y sobre las aceitunas en la víspera de Shabbat, aunque la labor continúe realizándose en Shabbat. Muy bien. La Mishnah dijo que está permitido colocar prensas sobre uvas y aceitunas trituradas para que continúen escurriendo en Shabbat. Y la Gemara presenta una discusión entre Amoraim, entre sabios de la Gemara, acerca de qué opinión está siguiendo la Mishnah en este caso. Mantana de Holmi de Ate Mimela Shapirdame. La opinión de qué Tana, de qué sabio de la Mishnah sigue nuestra Mishnah, según la cual todo líquido que se escurre solo, como el de las uvas y las aceitunas en estos casos, está bien dejarlo escurrir bajo la prensa en Shabbat, siempre que dicha labor se haya iniciado en víspera de Shabbat. La Gemara responde y dice, Amar Rabbi Yossi bar Hanina. Dijo Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Hanina. Rabbi Ishmael. Esta Mishnah sigue la opinión de Rabbi Ishmael y no la de Rabbi Akiva. Ditnan, pues se enseñó en una Mishnah que está en el tratado de Duyot. Ashum ve'aboser ve'amelilot sheriskan mi beodium. Dice sobre el ajo, las uvas inmaduras y las espigas inmaduras que hayan sido triturados cuando aún era de día, Rabbi Ishmael Omer Yigmor Mishetachshach. Rabbi Ishmael opina que la persona tiene permitido dejar que esa labor se termine después del anochecer y no debe interrumpir el prensado de las frutas que se escurren bajo las prensas. Rabbi Akiva Omer, por su parte, Rabbi Akiva dice, pasamos a la siguiente página, o a la Mudbet, como decimos, es decir, que ahí no puede hacerlo. Rabbi Akiva no permite. Lo Yigmor. No se debe dejar que esa labor termine en Shabbat, sino que se debe interrumpir el prensado para evitar que el jugo continúe saliendo durante el día. Y dado que Rabbi Ishmael permite continuar el exprimido del ajo, las uvas inmaduras y las espigas en Shabbat, es de suponer que también permite dejar las prensas sobre las uvas y sobre las aceitunas trituradas. Por lo que podemos concluir que nuestra Mishnah sigue su opinión. Entonces viene la Gemara y cita una postura diferente a la de Rabbi Yossi bar Hanina. Dice, Rabbi Elazar Amar, y Rabbi Elazar ben Pedad dice, Rabbi Elazari, no, nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Elazar ben Shamua. Ditna, pues enseñó en otra Mishnah, que está en la página 143 de nuestra Masejet, ¿sí? Kuf Mem Gimel, dice, Halot Devash, Sherisekan Be'erev Shabbat, Veyatzeu Me'azman Asur. En caso de unos panes de miel, que después de ser extraídos de la colmena, paneles de miel, que después de ser extraídos de la colmena, fueron triturados en víspera de Shabbat y su miel siguió saliendo sola a lo largo del día, la ley estipula que dicha miel está prohibida durante Shabbat, por decreto rabínico. Esa es la opinión del primer Tana, Rabbi Elazar Matir, y por su parte, Rabbi Elazar ben Shamua permite el consumo de esa miel en Shabbat. Y dado que Rabbi Elazar permite consumir la miel en Shabbat y no teme que la gente piense que está permitido triturar los paneles en ese día, es de suponer también que permite dejar las uvas y las aceitunas que ya están machacadas para que sigan soltando su jugo durante Shabbat. Por lo tanto, podemos concluir que la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Elazar
ben Shamua. Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Maitama lo amar que Rabbi Elazar. Y entonces, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, el hijo de Rabbi Hanina, que dijo que la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Ismael, ¿por qué razón no dijo lo mismo que Rabbi Elazar ben Pedat y dijo que la Mishnah seguía la opinión de Rabbi Elazar ben Shamua? Responde la Gemara, Amarlach, Atamhu de Me'ikara Ogel, Ulbasof Ogel. Te dirá Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina que es posible que solo ahí en el caso de los paneles que Rabbi Elazar ben Shamua permite consumir la miel que siguió escurriendo en Shabbat. ¿Por qué? Pues como la miel en un principio era un alimento y al final, tras escurrirle el panal, seguía siendo el mismo alimento, es decir, el exprimido de los panales, no se considera una transgresión de la prohibición de exprimir en Shabbat. Ajá, meikara ogel veashta mashke. Sin embargo, aquí en nuestra Mishnah, en el caso del vino y en el caso del aceite, originalmente era una comida, es decir, uvas y aceitunas, y finalmente se convirtió en un líquido. Y en este caso podemos suponer que Rabbi Elazar ben Shamua sí prohibía dejarlos bajo las prensas, aunque haya sido previamente trituradas. Rabbi Elazar, Amar Leja, y Rabbi Elazar ben Pedat, quien no hizo aquel razonamiento, te dirá lo siguiente. Ha, Sham'inan le Rabbi Elazar, de afilu zetim venamim nameshare. He aquí que escuchamos decir a Rabbi Elazar ben Shamua, que incluso en el caso de las aceitunas y las uvas, también está permitido consumir el líquido que sale de ellas en Shabbat, y no hay temor de que la gente las exprima en Shabbat, pensando que ello está permitido. Deja kiata raboshaya mina ardea ata veaite matnita beyade. Pues al llegar Raboshaya de la ciudad de Nardea, vino al Bet Midrash y trajo consigo una bereita. Zetim vanabim sherisekan me'erev Shabbat veyatzeu me'atzman asurin. En el caso de uvas y aceitunas que fueron trituradas en la víspera de Shabbat y su jugo siguió saliendo solo en Shabbat, la ley estipula que dicho líquido está prohibido en ese día, en Shabbat, tal como es la opinión del primer Tana. Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon matirin, Rabbi Elazar y Rabbi ben Shamua y Rabbi Shimon, sin embargo, permiten consumir este jugo en Shabbat. Vemos pues que Rabbi Elazar no solo permite el consumo de la miel, sino también del jugo que sale de las uvas y las aceitunas. Pues dado que las frutas fueron trituradas antes de Shabbat, no hay temor de que la persona llegue a pensar que está permitido exprimirlas directamente, las no trituradas, y lo haga durante Shabbat. Por lo tanto, podemos concluir que nuestra Mishnah concuerda con la opinión de Rabbi Elazar ben Shamua. Y luego de citar una vereita en favor de Rabbi Elazar ben Pedat, la Gemara hace una aclaración. Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, vereita lo señale. Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, esta vereita citada por Raboshaya no la escuchó. Por eso no estableció la Mishnah según Rabbi Elazar ben Shamua, sino que lo hizo como Rabbi Elazar ben Pedat. Rabbi Elazar, Maitama, lo amar que Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina. Y Rabbi Elazar ben Pedat, quien sostiene que nuestra Mishnah sigue la opinión de Rabbi Elazar ben Shamua. ¿Por qué razón no dijo lo mismo que Rabbi Yossi bar Hanina? Quien sostiene que la vereita sigue la opinión de Rabbi Ismael, que la Mishnah sigue la opinión de Rabbi Ismael. La hermana responde y dice, Amarlach, te va a decir Rabbi Elazar ben Pedat, Lav itmar ale. ¿Acaso no fue dicho sobre esa Mishnah en las que discuten Rabbi Ismael y Rabbi Akiva la siguiente explicación? Dice, Amar Rabba Barjanina, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barjanina en nombre de Rabbi Yohanan, Bim Husarin de Ica de Kule Alma lo pligue. En un caso en el que el ajo, las uvas inmaduras y las espigas no han sido previamente machacados, todos coinciden en que está prohibido dejarlos bajo las prensas para que se escurran durante Shabbat. Pues dado que el prensado es lo que exprime el jugo, existe el temor de que la gente piense que está permitido hacerlo durante Shabbat, exprimir durante Shabbat. Kipligue, ¿dónde están discutiendo? Bim Husarin Shehika. Discute Rabbi Ismael y Rabbi Akiva en un caso en el que los frutos no habían sido aplastados, pero sí habían sido triturados y machacados. Es decir, cuando no ha sido previamente machacados, nadie discute, está prohibido. Donde discuten es cuando sí habían sido machacados, en cuyo caso su jugo fluye de manera espontánea y el prensado únicamente acelera la expulsión del jugo, mas no lo exprime. Vehanename Kim Husarin de Ikadamo. Y en estos casos mencionados en nuestra Mishnah, también son como el caso de los jugos que no fueron machacados, de los frutos que no fueron machacados.
sino triturados. En cuyo caso Rabbi Ishmael coincide con Rabbi Akiva en que está prohibido dejar que el líquido siga escurriendo durante Shabbat si los frutos fueron colocados bajo las prensas en víspera de Shabbat. Y entonces, ¿cómo es posible establecer nuestra Mishnah según la opinión de Rabbi Ishmael? Si en ella se enseñó que está permitido dejar bajo las prensas las uvas y las aceitunas que fueron trituradas en víspera de Shabbat, y esto es contrario a la opinión de Rabbi Ishmael, la Gemara concluye y dice: Joré Rabbi Yossi Barjanina, que Rabbi Ishmael dictaminó que la halajá Rabbi Yossi Barjanina, de acuerdo con la opinión de Rabbi Ishmael, en lo relativo al caso de la vereitá, por lo que está permitido dejar el ajo, las uvas inmaduras y las espigas bajo las prensas en Shabbat, luego de colocarlos ahí en la víspera de Shabbat. La Gemara de paso enseña algunas leyes relativas a las almazaras donde se procesa el aceite. Entonces dice: Shemen Shel Badadin. Con respecto al aceite de los almaceros, es decir, el aceite que sobra en las esquinas del molino, se recolecta y se les entrega a los trabajadores de la almazara como parte de su pago. Umachsalot Shel Badadin. Y las esteras de los almaceros, utilizadas para cubrir las aceitunas bajo las prensas. Entonces ahí existe una discrepancia. Dice Rav Asar, Rav prohíbe mover dichos objetos en Shabbat, pues al no estar destinados desde la víspera de Shabbat para usarse en Shabbat, se los considera mukse. Y Shmuel Share, y Shmuel por su parte permite mover esos objetos en Shabbat, pues como a fin de cuentas sirven para alguna actividad permitida en ese día, no los considera mukse, aunque no estaban destinadas para ello en un principio. Muy bien, aquí la Gemara introduce un concepto, perdón, me estoy saliendo de pantalla, un concepto, que es el concepto del mukse. Bien, voy a girar un poquito, perdón. ¿Qué es el concepto de mukse? ¿Qué es mukse? Mukse es una prohibición rabínica, antes de todo, que lo sepamos, que habla de ciertos objetos que está prohibido desplazar durante Shabbat. Bien, ya sea porque sirven para hacer labores prohibidas, ya sea porque tienen un funcionamiento exclusivo, es decir, solamente sirve para una cosa en particular y no para otras, o ya sea porque no se llaman un objeto en sí, bien, o porque eran el sostén de un objeto que entraba en una de esas tres categorías previas. Es decir, tenemos mukse, mehamat gufo, porque no son un utensilio, mehamat isuro, es decir, porque es le isur, o tenemos mukse, mehamat gizaron kis, es decir, porque suponemos es un objeto muy valioso que solo se utiliza para un uso exclusivo y tenemos miedo de que nos provoque una pérdida económica, o tenemos mukse, que se llama basis le mukse, algo que fue la base de algo mukse en la víspera a la entrada del Shabbat. Muy bien, entonces tenemos aquí un visitante que quiere estudiar Torah. Muy bien. Estos objetos que nos trae ahora la Bereitá son objetos que, según Rav, se consideran mukse, y según Shmuel no se consideran mukse. La Gemara cita otras leyes similares. Hane, Kedaje de Zuze. Respecto a aquellas esteras dobles usadas en los barcos para cubrir la mercancía, existe una discrepancia. Rav prohíbe moverlas en Shabbat, pues como su uso regular es de cubrir mercancía y no su uso personal, las considera mukse. Shmuel Share y Shmuel por su parte permite mover estas esteras en Shabbat, pues como es posible darles un uso distinto en Shabbat, no las considera mukse. La Gemara cita una discusión similar, pero con relación a Yom Tov. Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, es lejalaba, con respecto a una cabra destinada para el ordeño. Berregel le guizata, y una oveja destinada para el esquilado. Betarnegolet le betzata, y una gallina que da huevos, para poner huevos. Betore de ridia, y un toro destinado para el arado. Betambre de isca, o dátiles destinados para el comercio. Existe discrepancia. Rav Asar, Rav prohíbe degollar esos animales y consumir esos dátiles en Yom Tov, pues como la persona había descartado consumirlos en ese día, se considera mukse.
es decir, los había apartado de su mente. ¿Sí? Uksa, es decir, algo que está muksé, es algo que está apartado. Salvo que la persona previamente haya destinado a los animales para el degüello y los dátiles para el consumo. Ushmuel Amar, mutar. Y Shmuel por su parte dice que está permitido degollar esos animales o consumir esos dátiles en Yom. Y pese a que desde un comienzo la persona había descartado degollar los animales o consumir los dátiles, no se considera muxe, pues a fin de cuentas son aptos para el consumo en Yom Tov. La Gemara explica el origen de la discrepancia. ¿Qué me explique? ¿Dónde está la discrepancia? Biplukta de Rabbi Yehuda de Rabbi Shimon. Esta discrepancia se basa en la discusión que hay entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Pues Rav sigue la opinión de Rabbi Yehuda, quien opina que los objetos que no fueron destinados con anterioridad para usarse en Shabbat se consideran mukse. Y Shmuel sigue la opinión de Rabbi Shimon, que sostiene que pese a que los objetos no hayan sido destinados para usarse antes de Shabbat, no se los considera mukse, pues a fin de cuentas son aptos para usarse en ese día. Au Talmida de Ore Bejarta de Argiz que Rabbi Shimon. Cierto estudiante dictaminó la halajá sobre las leyes de Muxé en la ciudad de Jartá de Argiz, según la opinión de Rabbi Shimon. Shamte Rab Hamnune. Por esa razón lo excomulgó Rab Hamnuna, quien también vivía en esa ciudad. Y la Gemara pregunta, vea que Rabbi Shimon, Sviralán, pero si en efecto sostenemos que la halajá se determina, según la opinión de Rabbi Shimon, en lo que concierne a las leyes de Muxé, entonces, ¿por qué Rab Hamnuna lo excomulgó? La Gemara responde, Beatre de Rab Abba. Dicho estudiante se encontraba en la localidad de Rab, quien no sigue la opinión de Rabbi Shimon en cuanto a las leyes de Muxé, sino la de Rabbi Yehuda. Veló y baile le mavedaji. Y no debió obrar de esa forma para no despreciar a Rab, y por eso lo apartó, lo descomulgó, lo sacó de la jabura. La Gemara cita otro relato. Hane tre talmide. Aquellos dos estudiantes que presenciaron un incendio en Shabbat y actuaron de la siguiente manera. Had matzil de had mena. Uno salvó muchos alimentos poniéndolos en un solo recipiente. Had matzil be arba. Hamesh manae. Y el otro, por su parte, también salvó muchos alimentos, pero los repartió en 4 o 5 recipientes. Y después los juntó dentro de otro más grande. Ve que mi pligue, biplukta, de Rab Zabda, de Rabuna. Y en su forma de proceder es evidente que ellos discrepaban en lo mismo que discutieron Rabba Bar Zabda y Rabuna, quienes disentían acerca de la cantidad de alimentos que se pueden ser salvados en un incendio en Shabbat. Más adelante vamos a estudiar en el Daf Kuf Kaf, ¿sí? La Mishnah dice que está permitido salvar de un incendio una cesta llena de panes, aunque haya en ella lo suficiente para comer 100 comidas. Bien, entonces ahí nos va a explicar, vamos a ver más adelante esta discusión sobre qué es lo que sí se puede salvar, si es necesario o no es necesario, y si se puede sacar en ese caso. Muy bien, vamos pues a comenzar la siguiente Mishnah de nuestro capítulo, que será la última Mishnah del capítulo, y mañana, Bezrat Hashem, concluiremos el primer capítulo de este Perek, del capítulo primero de Masejet Shabbat. Dice, En Solim Basar Batzal Ubeitza. En la víspera de Shabbat no se debe poner a asar una carne, una cebolla ni un huevo. Habíamos visto esta Mishnah ayer, nos la habían mencionado como una prueba. El que de Sheitzolum y Beodium, a menos que haya suficiente tiempo para que esos alimentos se hacen bien cuando todavía sea de día. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que las personas vengan a remover las brasas para acelerar el asado. En Notnim Parla Tanur Im Hashecha, no se pone pan en el horno antes del anochecer. Velo Harara Algabe Gehalim, tampoco se pone un panecillo sobre las brasas. El accede Sheyikremu Paneja mi Beodium, a menos que tenga suficiente tiempo para que se forme su corteza mientras aún sea de día. Pues de esa manera no hay temor de que la persona atice las brasas en Shabbat. Rabbi Eliezer por su parte sostiene que de Sheyikrom Atachton Shela, es decir, tiene permitido hacerlo si hay tiempo para que se tueste, para que se forme la corteza inferior antes de que anochezca. La Mishnah cita otra ley, dice, Meshalshelin eta Pesach betanur im hashecha. Cuando llega Pesach y Pesach cae en Shabbat, está permitido introducir el cordero de Pesach, del Corban Pesach, al horno en víspera de Shabbat, incluso un momento antes del anochecer. Y no hay temor de que la persona atice las brasas en Shabbat,
para celebrar el asado. Umahizin eta ur bimdurat beta moked. Y en la víspera de Shabbat está permitido encender, aunque sea un poco, de la lumbre de la fogata de la cámara del fuego del Bet Hamikdash y dejar que el fuego se extienda. Es decir, la cámara del fuego era un cuarto en el Bet Hamikdash en el que los kohanim se calentaban por medio de una fogata, pues estos debían permanecer descalzos mientras realizaban los servicios. Bien, y ahí acaba nuestra página, pero vamos a seguir un poco más en el DAF siguiente. ¿Qué más nos dice la Mishnah? Para acabar con la Mishnah. Y dice, está permitido alumbrar dejar que el fuego se extienda en Shabbat, pues al tratarse de una fogata usada por los Kohanim, no hay temor de que ellos aticen las brasas en Shabbat. Y termina la Mishnah y dice, Ubikbulin, que de Shetehoz Aur Berubo. Y fuera del Bet Hamikdash, en cambio, es necesario que la lumbre de la fogata esté ardiendo en su mayoría, en la víspera de Shabbat. Pues de no ser así, existe el temor de que la persona llegue a atizar la leña en pleno Shabbat para evitar el fuego, para avivar el fuego. La viuda Umer, la viuda por su parte dice, Bapejamim Kolsheu. Una fogata de carbones, vas a caer de solo un poquito de ella y está permitido dejarla encendida en Shabbat, pues como no es común que se apague, no existe el temor de que la persona vive el fuego en Shabbat. Con eso llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Estamos en el Daf Kaf, último Daf del primer capítulo de Masejet Shabbat. Como dijimos, mañana concluiremos nuestro capítulo y seguiremos con el estudio del capítulo 2, que es un capítulo muy conocido porque lo mencionamos en todos los viernes por la tarde, en la tefilá de Shabbat, que comienza con las palabras que dice Bame Madlikin, Ubame en Madlikin. Bien, así que mañana empezaremos a profundizar en esta Mishnah que leemos todos los viernes y empezaremos a entenderla de una manera más profunda. Muchas gracias por conectaros. Hizkuve Insu, que Hashem nos dé la fuerza para seguir estudiando, la refuá shelema para todos los Jolim de Am Israel, y que solamente tengamos Besorot Tovot, que Hashem escuche nuestras tefilot en este día, Erev Rosh Chodesh, Yom Kippur Katán, que nuestro ayuno sea moil, nos ayude en nuestro trabajo de Teshuvah, para que con la llegada del mes de Nisan, al igual que se empieza empieza a revivir la naturaleza con la llegada de la primavera, también la salvación del pueblo de Israel y de todo el mundo también llegue con este mes de Nisan, el mes de los milagros. Que tengamos Besorot Tovot y muchas gracias por estar ahí.